¿Alguna vez has tenido ese momento en el que todo tu mundo cambia, y de repente te das cuenta de que todo lo que creías saber estaba construido sobre arena? Me llamo Malena, y esta es la historia de cómo perdí a mi madre 2 veces, primero por el dolor y después por la avaricia. Los inviernos en Vermont siempre eran hermosos alrededor de nuestra casa. Los pinos se alzaban interminablemente hacia el cielo, con sus ramas cargadas de nieve, creando un paisaje mágico que yo solía pensar que duraría para siempre. En ese entonces, la vida parecía perfecta. Mi padre, Gabriel, no solo era el director general de Montero Electronics, la empresa que mi abuelo había construido desde cero, también era mi héroe. Había ganado todo lo que tenía con trabajo duro, comenzando por ganarse la confianza de mis abuelos después de conocer a mi mamá en la universidad. Todavía puedo escuchar la voz orgullosa de mi abuelo durante las visitas navideñas: Gabriel, muchacho, lo estás haciendo incluso mejor que yo. Papá simplemente sonreía con esa humilde sonrisa suya, la que hacía que las esquinas de sus ojos se arrugaran, y me daba un suave apretón en el hombro. Trabajaba duro, claro, pero nunca permitía que eso interfiriera en estar presente para mí. Enseñarme a andar en bicicleta, ayudarme con la tarea de matemáticas, sentarse en primera fila en cada obra escolar, de alguna manera, lograba hacer que cada momento se sintiera especial. Luego llegó ese horrible día en que papá empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que solo estaba agotado. Dirigir una empresa no es exactamente un trabajo de 9 a 5, después de todo. Pero nunca olvidaré la expresión en los rostros de los doctores cuando llegaron los resultados. Cáncer. Agresivo. Expandiéndose rápidamente. Vi cómo mi padre fuerte y lleno de vida se desvanecía en cuestión de meses, su voz debilitándose hasta ser apenas un susurro. Malena, cariño, me llamó un día desde su cama del hospital, su mano temblorosa al extenderla hacia la mía. Prométeme que cuidarás de tu madre. Asentí entre lágrimas, haciendo una promesa que no tenía idea de lo complicada que se volvería. Murió 3 días después. Pensé que eso era lo peor que le podía pasar a nuestra familia. Mamá estaba devastada, y yo también. Nos aferramos la una a la otra durante esos primeros meses, tratando de navegar esta nueva realidad sin él. Pero entonces Miguel apareció en escena, y todo cambió. Solo 6 meses después de que papá muriera, 6 meses, mamá empezó a salir con él. 3 meses después, se casaron. Todo sucedió tan rápido, como ver un accidente de coche en cámara lenta pero siendo incapaz de detenerlo. Ya verás, Malena, decía mamá, su rostro iluminado con esta felicidad recién encontrada que se sentía como una traición. Miguel será bueno para nosotras. Ayudará a dirigir la empresa, y seremos una familia de nuevo. Quería creerle, de verdad lo quería. Pero había algo en Miguel que nunca me terminó de convencer. Era todo encanto y sonrisas cuando mis abuelos estaban cerca, prácticamente destilando sinceridad. Tus abuelos son tan generosos, decía frente a ellos. Pero en cuanto se iban, cambiaba por completo. Esos viejos fósiles creen que me están haciendo un favor, le escuché decir por teléfono un día. Tener que lamerles las botas me está volviendo loco. Debí haber dicho algo en ese momento. Tal vez si lo hubiera hecho, todo lo que vino después se podría haber evitado. Pero solo era una niña tratando de cumplir la promesa que le hice a papá de cuidar a mamá. ¿Y mamá? Estaba completamente bajo el hechizo de Miguel. La manera en que lo miraba, era como si no pudiera ver nada más en el mundo. Pendía de cada una de sus palabras, reía de sus chistes y lo defendía de cualquier crítica, por mínima que fuera. La verdadera batalla comenzó cuando abuelo anunció que estaba considerando traer a un director general externo. Estuve ahí durante esa videollamada, observando la tensión en los rostros de todos. Escucha, Carmen, dijo abuelo a mamá, su voz firme pero gentil. Necesitamos a alguien con una perspectiva fresca, alguien sin complicaciones personales. ¿Complicaciones personales? La voz de mamá subió de tono. Papá, Miguel es familia ahora. ¿Por qué confiarías en un extraño por encima de la familia? Porque a veces la familia es exactamente en quien no deberías confiar para los negocios, intervino abuela, siempre la práctica. Pero mamá no lo dejó pasar. Día tras día, los llamó, les envió correos electrónicos, enumeró las cualificaciones de Miguel. Tiene un MBA de Wharton, decía. Ha dirigido múltiples empresas. ¿Quieren entregar nuestro legado familiar a un extraño?
Vi cómo la resistencia de mis abuelos se desmoronaba poco a poco. Finalmente, después de semanas de la persistente persuasión de mamá, accedieron. Tienes razón, dijo abuelo finalmente durante otra videollamada. La empresa debe quedarse en la familia. Miguel consiguió lo que quería. Yo tenía 12 años en ese entonces, y pasaron 2 años más. La vida se estableció en una rutina, escuela, tareas, tratando de evitar a Miguel siempre que fuera posible. Y entonces llegó ese día que lo cambió todo. Llegué temprano a casa porque habían cancelado la práctica de baloncesto. La casa estaba tranquila, pero escuché voces provenientes de la oficina de Miguel. No estaba tratando de espiar, pero algo en el tono de las voces me detuvo fuera de la puerta. Tienes que bajar el ritmo con estas transferencias al extranjero, decía una voz de hombre. Reconocí que era el señor Jiménez, el contador de la empresa. Está siendo demasiado obvio. Ambos terminaremos esposados si no tienes cuidado. Las cantidades son demasiado grandes. La respuesta de Miguel fue tranquila, casi divertida. Relájate, lo tengo todo bajo control. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Pero señor. Escucha, la voz de Miguel se endureció. Ese viejo me está pagando migajas por dirigir su preciada empresa. Si no fuera tan maldito avaro, no necesitaría compensarme de esta manera. Esto es lo que merezco. Debo haber hecho algún ruido porque de repente los ojos de Miguel se clavaron en los míos a través de la puerta entreabierta. Su rostro pasó de enfadado a liso en un instante. Malena, esto no es lo que piensas, balbuceó, levantándose rápidamente. El señor Jiménez y yo solo estábamos discutiendo algunos asuntos de rutina de la empresa, nada de lo que debas preocuparte, querida. Pero ya había oído suficiente. La sonrisa falsa en su rostro no podía ocultar lo que acababa de presenciar. Mis manos temblaban mientras retrocedía de la puerta. Esto no te concierne, llamó Miguel detrás de mí, su voz con ese sutil tono amenazante al que ya me había acostumbrado. Solo olvida lo que escuchaste. Pasé horas en mi habitación, caminando de un lado a otro, tratando de decidir qué hacer. La conversación que había escuchado seguía reproduciéndose en mi cabeza como un disco rayado. Miguel estaba robando a mis abuelos, de nuestra empresa familiar, la empresa que mi abuelo había construido y que mi papá había dirigido con tanta integridad. Finalmente, alrededor de la hora de la cena, escuché el coche de Miguel salir del camino de entrada. Esa era mi oportunidad. Encontré a mamá en la cocina cortando verduras para la cena. Mamá, comencé, con el corazón latiendo a toda velocidad. Necesito contarte algo importante. Respiré hondo y le conté todo, sobre las cuentas en el extranjero, las irregularidades ocultas, lo que Miguel había dicho sobre abuelo. El cambio en su rostro fue instantáneo. La sonrisa desapareció, reemplazada por algo duro y frío que nunca antes había visto. Soltó el cuchillo con un ruido seco. Detente ahí, me interrumpió con un tono cortante. Deja de mentir sobre mi esposo. Mamá, no estoy mintiendo, di un paso atrás, sorprendida por su reacción. Los escuché. El señor Jiménez también estaba allí. Basta. Golpeó la encimera con la mano. Conozco a Miguel desde hace 2 años. Nunca haría algo así. Pero mamá, escuché. No, me interrumpió de nuevo, con la voz elevándose. Sé lo que pasa aquí. Nunca le has dado una oportunidad a Miguel. Nada de lo que hace es suficiente para ti. No podía creer lo que estaba oyendo. Esto no se trata de si me gusta o no. Está robando. Eres una niña egoísta y desagradecida. Ahora estaba gritando, su rostro rojo. Miguel no ha hecho más que intentar ser bueno contigo. Te ha ayudado con la tarea, te ha llevado a tus partidos, ha tratado de ser un padre para ti. No es mi padre, grité de vuelta, con lágrimas rodando por mi rostro. Papá nunca le habría robado a abuelo. Esto es exactamente de lo que estoy hablando, su voz era chillona. Solo intentas causar problemas. ¿Quieres que peleemos con Miguel? Has intentado sabotear este matrimonio desde el principio. Eso no es verdad. Las lágrimas ahora caían en cascada por mi rostro. Estoy tratando de proteger a nuestra familia. ¿Proteger? Se rió, pero no era su risa normal.
Era algo feo y cruel. Estás tratando de destruir la única felicidad que he encontrado desde que murió tu padre. Eres una niña celosa y rencorosa que no puede soportar verme feliz de nuevo. Mamá, por favor, supliqué. Solo escúchame. No, escúchame tú, siseó, acercándose más. Ya estoy harta de tu actitud, de tus mentiras, de tus constantes intentos de sabotear mi matrimonio. Si no puedes aceptar a Miguel y estar agradecida por todo lo que ha hecho por nosotras, tal vez deberías pensar si realmente quieres ser parte de esta familia. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Miré a mi madre, esta extraña que llevaba el rostro de mi madre, y comprendí con horrible claridad que nunca me creería. Siempre lo elegiría a él por encima de mí. Casi no dormí esa noche, llorando en mi almohada hasta que finalmente el cansancio me venció. A la mañana siguiente, cuando bajé para desayunar, la atmósfera en la cocina era tensa. Miguel estaba sentado a la mesa con una expresión inusualmente seria, mientras mamá estaba junto a la cafetera, con las manos temblando ligeramente mientras vertía su taza. Carmen, dijo Miguel, girándose hacia mi madre. Ya no puedo más. No puedo vivir así, con tu hija difundiendo mentiras sobre mí y socavando todo lo que hago. Hizo una pausa, con la mandíbula apretada. Es hora de que elijas. O ella se va, o me voy yo. Mi corazón se detuvo. Miré a mamá, esperando que me defendiera, que le dijera que estaba haciendo ridículo. En cambio, dejó su taza de café con un ruido seco sobre la encimera. Tienes razón, dijo en voz baja. Luego se giró hacia mí, con los ojos duros. Malena, empaca tus cosas. Quiero que te vayas de esta casa hoy. ¿Qué? Susurré, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Pero ni siquiera me miraba. Caminó hacia Miguel y lo rodeó con sus brazos, como si yo ya hubiera dejado de existir. Algo se rompió dentro de mí. Sin decir una palabra más, subí corriendo a mi habitación. Agarré mi mochila de la escuela y empecé a meter ropa dentro, con lágrimas nublando mi visión. Luego recordé el dinero que había estado ahorrando de mi mesada y regalos de cumpleaños, unos 300 pesos escondidos en el cajón de mi escritorio. Mientras empacaba, un plan empezó a formarse en mi mente. Mis abuelos eran mi única esperanza ahora. Conocía su dirección en Florida de memoria. Habíamos estado allí muchas veces. Agarré mi teléfono y busqué horarios de tren. No me despedí cuando salí. Mamá y Miguel seguían en la cocina, y me deslicé por la puerta principal sin decir una palabra. En la estación de tren, compré un boleto con mis ahorros, tratando de parecer confiada cuando el vendedor me lanzó una mirada interrogante. El viaje a Florida tomó 2 días con 3 cambios de tren diferentes. Pasé la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, tratando de no pensar en lo que estaba dejando atrás o en lo asustada que realmente estaba. Compré sándwiches de vendedores en las estaciones y dormí inquieta en mi asiento, aferrándome a mi mochila. Finalmente, exhausta y desaliñada, llegué a Tampa. La casa de mis abuelos estaba a un corto viaje en taxi. Cuando abuela abrió la puerta, su mandíbula se cayó. ¿Malena? Dios mío, ¿qué haces aquí? Antonio, ven rápido. Abuelo vino corriendo, y ambos me hicieron pasar, con sus rostros llenos de preocupación. Me desplomé en su sofá y les conté todo, la conversación que había escuchado, la reacción de mamá y cómo me había elegido a Miguel por encima de mí. ¿Expulsó a su propia hija de 14 años? Exclamó abuela, con el rostro enrojecido de furia. ¿Se ha vuelto loca? ¿Viajaste todo este camino sola? La voz de abuelo estaba tensa con una rabia apenas contenida. ¿En trenes? Cualquier cosa podría haberte pasado. Abuelo sacó su teléfono y empezó a caminar de un lado a otro en la sala. Voy a ordenar una auditoría inmediata de la empresa, anunció. Pero primero marcó el número de mamá y puso el altavoz. Carmen, tu hija está aquí con nosotros en Florida. Hubo un momento de silencio al otro lado. ¿Qué? ¿Cómo es que? No importa cómo. Lo que quiero saber es por qué mi nieta de 14 años tuvo que viajar sola por el país, y qué es esto que escucho sobre Miguel y unas actividades financieras sospechosas. Papá, por favor, la voz de mamá se volvió dulcemente melosa. Malena solo está inventando cosas.
Ha estado celosa de Miguel desde el primer día. ¿Inventando cosas sobre cuentas bancarias extranjeras y faltantes ocultos? La voz de abuelo era afilada. «Oh, Dios», susurró mamá. Luego soltó una risa forzada. «Eso es ridículo. Acabamos de tener una auditoría el mes pasado. Todo cuadraba perfectamente. Puedes preguntarle al contador tú mismo». «Pienso hacerlo», dijo abuelo con frialdad. «Voy a ordenar una nueva auditoría, esta vez con auditores externos». «Papá, estás exagerando. Esto es solo un problema familiar». Malena estaba siendo difícil. «¿Difícil?», interrumpió abuela. «Carmen, echaste a tu hija de la casa». «No entienden», protestó mamá. «¿Ella ha estado tratando de sabotear mi matrimonio?». «Discutiremos esto después de la auditoría», interrumpió abuelo. «Y Carmen, si yo fuera tú, empezaría a preocuparme mucho por lo que esos auditores podrían encontrar». Él colgó la llamada y se volvió hacia abuela. «Amparo, llama a Roberto en la firma contable. Quiero a su mejor equipo trabajando en esto mañana por la mañana». Me disculpé y subí al cuarto de huéspedes, mi nuevo cuarto, supongo. A través de la puerta, podía escuchar las voces apagadas de mis abuelos discutiendo sobre el futuro de la empresa, las implicaciones legales y qué hacer con mamá. Mi teléfono vibró. El nombre de mamá apareció en la pantalla. Sabía exactamente lo que iba a decir, así que rápidamente abrí la aplicación de grabación y presioné grabar antes de contestar. Sin saludos, sin «¿estás bien?». Solo, «Malena, necesitas decirle a tu abuelo que inventaste todo». «¿Qué?». «Escúchame con cuidado», su voz era urgente, desesperada. «Diles que mentiste porque estabas enojada conmigo. Diles que nunca escuchaste ninguna conversación sobre dinero». «Pero mamá. Te amo, sabes que sí. Todos necesitamos calmarnos ahora mismo. Todo esto se ha salido de control». Me senté en la cama, con el teléfono presionado contra mi oído, escuchando a mi madre tratar de convencerme de mentir para proteger al hombre que había elegido por encima de mí. La mujer que hablaba no sonaba nada como la mamá que solía revisar si había monstruos bajo mi cama o que besaba mis rodillas raspadas. Sonaba como una extraña. «Hay algo más que necesitas entender», continuó mamá, su voz tomando un tono casi suplicante. «Hablé con Miguel después de que te fuiste». Mi corazón dio un vuelco. Apreté el teléfono con más fuerza, asegurándome de que la grabación siguiera funcionando. «Él me contó todo, cariño, y no es lo que piensas para nada». Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «Sí, movió algo de dinero a otras cuentas, pero no estaba robándolo». «¿Qué?». «Lo estaba guardando para nosotras, Malena. Para nuestro futuro». Su voz se volvió animada. «Tiene este plan maravilloso. Podríamos mudarnos a Europa, tal vez a Suiza o Alemania. Abrir nuestro propio negocio allá. Los tres juntos. ¿No lo ves?». Estaba tratando de construir algo para nuestra familia. Sentí un nudo en el estómago. ¿Con dinero robado de abuelo? No es dinero robado. La voz de mamá subió defensivamente. Tu abuelo no le paga lo que merece. El salario que le da a Miguel es un insulto para alguien con su experiencia y cualificaciones. Miguel solo estaba apartando lo que merece. Lo que merecemos. ¿Merecemos dinero robado? Deja de decir eso. Ahora estaba casi gritando. Está haciendo esto por nosotras, Malena. Por ti también. ¿No quieres que tengamos una mejor vida? Que seamos felices. ¿Felices huyendo con dinero robado? Eres demasiado joven para entender, dijo con un tono despectivo. A veces los adultos tienen que tomar decisiones difíciles por el bien de su familia. Miguel nos ama. Quiere cuidarnos. ¿Cuidarnos cometiendo fraude? Basta. Su voz se endureció. Solo dile a tu abuelo que cometiste un error. Diles que malinterpretaste lo que escuchaste. Eso es todo lo que tienes que hacer, y todo volverá a la normalidad. Terminé la llamada y me quedé sentada un momento, tratando de procesar lo que acababa de escuchar.
Luego agarré mi teléfono y bajé a la sala donde mis abuelos seguían profundamente inmersos en su discusión. «Necesitan escuchar esto», dije, levantando mi teléfono. Escucharon en silencio mientras reproducía la grabación. La voz de mamá llenó la habitación, girando sus historias sobre las nobles intenciones de Miguel y sus sueños de una nueva vida en el extranjero. Con cada palabra, los rostros de mis abuelos se oscurecían más. Cuando terminó, abuela se cubrió la cara con las manos. «Oh, Carmen», susurró. «¿Qué has hecho?» Abuelo solo sacudió la cabeza lentamente. Confiamos en ellos. Pensamos que la familia significaba algo. Me miró con ojos tristes. Tu madre está tan cegada por el amor que no puede ver lo que tiene delante. Como una gata en celo, dijo abuela con amargura. Sin sentido, sin razón, solo devoción ciega a un hombre que la está utilizando. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de contadores, hojas de cálculo y pruebas contundentes. Morales y Asociados, una de las firmas de auditoría más respetadas del Estado, envió a un equipo de 5 personas que prácticamente vivieron en las oficinas de la empresa, revisando cada transacción con lupa. Las cifras eran impactantes: 247.700 pesos transferidos a varias cuentas en el extranjero durante 8 meses. Los auditores rastrearon todo, cada entrada falsa, cada registro manipulado, cada transferencia cuidadosamente oculta. Organizaron una videollamada con mamá. Yo estaba en una esquina de la oficina de abuelo, fuera de vista pero capaz de ver su rostro en la pantalla. Se veía cansada, con ojeras oscuras bajo los ojos, pero aún tenía esa expresión terca en la mandíbula. El auditor principal compartió su pantalla y comenzó a explicar sus hallazgos: registros de transacciones, estados de cuenta bancarios, documentos falsificados, todo presentado con claridad e irrefutables detalles. La respuesta de mamá fue inmediata: Miguel estaba guardando ese dinero para nuestro futuro. No lo estaba robando. Carmen, la voz de abuelo estaba cargada de decepción, cometió fraude. Múltiples cargos de fraude. Esto no se trata de ahorrar para el futuro. Esto es una actividad criminal. Nunca lo valoraron, replicó mamá. Nunca le pagaron lo que merece. Vi algo romperse dentro de abuelo al darse cuenta, como yo, de que mamá estaba demasiado perdida. Basta, dijo en voz baja. Esto es lo que va a pasar. Miguel tiene 24 horas para devolver cada centavo que robó. Vas a ceder tus derechos parentales sobre Malena. Ella vivirá con nosotros ahora. Si no estás de acuerdo con ambos términos, voy a llevar todo este informe de auditoría al FBI. El rostro de mamá palideció. No harías eso. Inténtame. Tú decides, Carmen. O Miguel devuelve el dinero y cedes tus derechos sobre Malena, o él va a prisión federal por fraude y malversación. Estoy cansado de verte elegirlo a él por encima de todos los demás. El dinero fue devuelto en menos de 12 horas, transferido de vuelta en una serie de depósitos rápidos. Miguel renunció ese mismo día, y abuelo nombró de inmediato a Marco Benítez, un viejo amigo con una impecable reputación empresarial, como el nuevo director general. En la audiencia de custodia una semana después, mamá nunca miró en mi dirección, ni cuando el juez preguntó sobre las circunstancias, ni cuando su abogado presentó su acuerdo firmado para terminar sus derechos parentales, ni cuando el juez nombró oficialmente a mis abuelos como mis tutores legales. Ya está, cariño. Ahora estás a salvo. Abuela apretó mi mano mientras salíamos del tribunal. Miré hacia atrás una última vez, viendo a mamá caminar hacia su coche con pasos rápidos y afilados, sin voltearse, sin mirarme, como si ya hubiera dejado de existir para ella. Ahora tengo 16 años, y mi vida con abuela y abuelo se ha convertido en una rutina cómoda. Estoy en el equipo de debate, escribo para el periódico escolar y estoy trabajando en mis solicitudes para la universidad, con la esperanza de entrar a Northwestern o Columbia para estudiar periodismo. A veces nos llega información sobre mamá a través de familiares. Ella y Miguel todavía viven juntos en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en una zona deteriorada de la ciudad. Tuvieron que mudarse allí después de que abuelo recuperara nuestra antigua casa, que siempre había sido propiedad de la empresa. El año pasado, tuvieron un bebé, un niño al que llamaron Gabriel. Me hierve la sangre que hayan usado el nombre de mi papá para su hijo. He pasado incontables noches tratando de entender cómo una mujer puede elegir a un ladrón por encima de su propia hija, cómo pudo renunciar a todo, sus padres, su hogar, su hija, su dignidad,
por un hombre que robó a su familia y la hizo desechar a su primogénita. El amor puede cegar a las personas, me dijo abuela una noche cuando me encontró mirando una vieja foto familiar. Pero a veces no es realmente amor. Es miedo, miedo de estar sola, miedo de admitir que cometiste un error, miedo de empezar de nuevo. Tal vez tenga razón. Tal vez mamá esté tan desesperada por demostrar que no cometió un error al elegir a Miguel, que sacrificará todo lo demás para mantener esa ilusión. O tal vez realmente lo ame más de lo que alguna vez me amó a mí. No he hablado con mamá desde la audiencia de custodia. Ella tampoco ha hecho ningún intento de contactarme, sin tarjetas de cumpleaños, sin regalos de Navidad, sin mensajes a través de familiares. Es como si hubiera dejado de existir en su mundo, reemplazada por su nuevo bebé y su interminable búsqueda de mantener feliz a Miguel. Pero estoy bien con eso, de verdad. Tengo una buena vida aquí con abuela y abuelo. Me han dado estabilidad, amor y la oportunidad de volver a ser una adolescente normal. A veces la gente me pregunta si extraño a mi mamá. La verdad es que extraño a quien solía ser, la madre que me amaba incondicionalmente, que me ponía primero, que habría movido cielo y tierra para protegerme. Pero esa mujer desapareció el día que conoció a Miguel, reemplazada por alguien a quien no conozco y no quiero conocer. Así que me enfoco en mi futuro en lugar de mi pasado. Tengo que pensar en la universidad y en mis sueños por cumplir. Abuela y abuelo apoyan cada una de mis metas, tal como lo habría hecho papá. Ellos son mi familia ahora, la única familia que necesito. Si esta historia te ha conmovido, dale un me gusta para que otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares la encuentren. Comparte tus pensamientos en los comentarios, todos tenemos historias sobre encontrar fuerza cuando la familia nos decepciona. A veces, las personas de quienes esperamos protección nos fallan, pero eso no significa que estemos solos. Suscríbete para más historias reales sobre los giros inesperados de la vida, y recuerda, la familia no siempre tiene que ver con la sangre, sino con quienes se quedan a tu lado cuando las cosas se ponen difíciles.